Esos son 15 completitos, ya. Ah, vamos aquí. Buenas tardes. Hoy vamos a tener una corta asesoría sobre fórmula empírica y molecular. Pero antes de entrar directamente en el tema de fórmula empírica y molecular, vamos a recordar algunos conceptos básicos. Por favor, en el chat me pueden confirmar si están viendo mi pantalla. Ok, gracias. Entonces, los objetivos de este encuentro son, primero, establecer la definición de fórmula empírica y molecular, citar los criterios de ordenación de los elementos en las fórmulas químicas y ejemplificar el cálculo de la fórmula empírica y la fórmula molecular de un compuesto. ¿Qué debemos conocer para el cálculo de una fórmula empírica o una fórmula molecular? En primer lugar, debemos conocer los símbolos de los elementos. También debemos conocer las unidades de cantidad de sustancia y la nomenclatura química. No todos los elementos que encontramos en la tabla periódica, sus átomos poseen la misma masa atómica. De los 118 elementos, 22 de ellos se caracterizan porque todos los átomos de ese mismo elemento tienen la misma masa atómica. Sin embargo, tenemos otros elementos que todos sus átomos no poseen la misma masa atómica. Tenemos aquí el caso del carbono. Del carbono encontramos 3 especies y las denominamos carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Entonces, esas 3 especies tienen como que en su núcleo poseen 6 protones. En sus capas externas, 6 electrones. Sin embargo, en el núcleo poseen diferente cantidad de electrones. Así, el carbono 12 posee 6 neutrones, el carbono 13, 7 neutrones y el carbono 14, 8 neutrones. Todos estos átomos de carbono ocupan el mismo lugar en la tabla periódica y por eso son llamados isótopos. La palabra isótopo proviene del griego y tiene 2 raíces, iso que significa igual y topo que significa lugar. Así que el nombre diseñado para estos átomos, mismo elemento con diferente masa atómica, se refiere a que ocupan el mismo lugar en la tabla periódica. El carbono posee 2 isótopos estables, el carbono 12 y el carbono 13. Y el carbono 14 es un radioisótopo.
En 1961, el patrón seleccionado por la UPAC para medir las masas relativas de los átomos y las moléculas fue el carbono 12. Y del carbono 12 se seleccionó la 12ª parte. Para ese momento de 1961, denominaba a esta 12ª parte del carbono 12 unidad de masa atómica unificada y se representaba con la letra U minúscula. Una unidad de masa atómica es aproximadamente igual a la masa de un protón. Sin embargo, en 1993, la UPAC propuso un nombre más corto y el nombre fue Dalton. Así que el nombre Dalton se escribe con D minúscula, pero su simbología, que es DA, la primera letra, se escribe en mayúscula. Así que una unidad de masa atómica unificada es igual a un Dalton. Y un Dalton es igual a 1,66054 por 10 a la menos 4 gramos. La masa de un átomo de carbono 2 es igual a 1,99204 por 10 a la menos 23 gramos. Si nosotros nos imaginamos una balanza, que esa balanza tenga sensibilidad para registrar la masa atómica, si ponemos en un lado de la balanza un átomo de flúor, para equilibrar la balanza se requieren 19 Dalton, que anteriormente llamaríamos 19 unidades de masa atómica unificada. Así que para equilibrar mi balanza, si coloco del lado izquierdo un átomo de berilio, necesito 9 Dalton. Para un átomo de sodio, 23 Dalton. Y para un átomo de arsénico, 75. Vamos a recordar entonces que en la tabla periódica vamos a encontrar 19 elementos que son mononucleicos y monoisotópicos. Tenemos otros elementos que poseen al menos un isótopo estable. El torio, el paladio y el bismuto no poseen un isótopo estable, sino un isótopo con un tiempo de vida larga. Los demás elementos poseen más de un isótopo estable. ¿Cómo calculamos la masa atómica relativa? Esto lo vamos a ejemplificar para el átomo de boro, para el elemento boro. El elemento boro posee dos isótopos, cuya abundancia es 19,77 y 80,83. Y también en la tabla encontramos reportada la masa atómica de cada isótopo. Así, la masa atómica relativa del elemento boro lo vamos a representar de la siguiente manera. En el numerador voy a escribir el porcentaje de la abundancia de cada isótopo multiplicado por su masa atómica. Y luego realizo la suma. En el denominador voy a escribir el número 100. Esa operación matemática me da un resultado de 10,0
81,233 unidades de masa atómica relativa. Recordando que ya entró en desuso esa unidad, entonces lo correcto es escribir 10,81233 Dalton. ¿Bien? Entonces, escribirlo de esta manera, en este momento no es correcto porque esta unidad unidad de masa atómica ya entró en lo correcto es escribir Dalton. Vamos a recordar una definición muy importante. Vamos, alguien escribió que no me está escuchando. Por favor, ¿algún otro participante me puede decir si me está escuchando? Lo pueden escribir por el chat, por favor. Sí, Juan Camilo va a escribir que ya escucha bien. No sé si tienes algún problema en tu computador. Una definición muy importante es sobre mol, unidad, y nosotros cómo definimos mol. Es una unidad base del sistema internacional para expresar cantidad de sustancias. El símbolo de mol, ¿m? Siempre lo vamos a escribir las 3 letras en minúscula, ¿m? Y se escribe como su nombre, pero siempre recordando que la primera letra es en minúscula. Cantidad de sustancia es una medida del número de entidades elementales especificadas en un sistema. Ahora bien, algo que es bueno revisar es cuando hablamos de mol, si es un nombre masculino o femenino. Es correcto decir la mol o el mol. Si ustedes buscan en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, mol es un nombre masculino. Así que la forma correcta para referirse a esta unidad es el mol, no la. Cuando yo voy a representar cantidad de sustancia, lo voy a simbolizar con la letra N minúscula. En noviembre de 2018, la IUPAC acordó la siguiente definición de mol. Es la cantidad de sustancia de una entidad elemental especificada y contiene exactamente 6,022,14076 por 10 a la 23 entidades elementales. Esto fue acordado en la 26ª reunión de la Conferencia General de Pesas y Medidas. Eso fue en noviembre de 2018. Así que un mol de carbono 12 contiene 6,022,14076 por 10 a la 23 átomos. El número que estoy aquí resaltando con el corchete, este número lo llamamos número de Avogadro y recibe el nombre de constante de Avogadro cuando representa el número molar de cantidades elementales. Entonces, tenemos que diferenciar cuando llamamos constante de Avogadro o número de Avogadro. Vamos a ver el siguiente ejemplo. La masa atómica del oxígeno es 16 Dalton. ¿Cuántos gramos pesa un átomo de oxígeno?
Entonces, yo sé que un Dalton equivale a 1,66. 0, 0, 20, 1,66054 por 10 a la menos 24 gramos. 16 Dalton representa 2,656 por 10 a la menos 24 gramos. Ahora, ¿cuántos gramos pesa un mol de átomo de oxígeno? Entonces, 2,656 por 10 a la menos 24 gramos es la masa de un átomo de oxígeno. 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno que están contenidos en un mol, ¿sí? Tienen una masa de 16 gramos por mol. Ahora, la masa molar de un elemento es la masa de la entidad elemental multiplicada por la constante de Avogadro. Ya definimos masa molar de un elemento. Igual vamos a hacer para las moléculas. Entonces, cuando hablamos de masa molecular, nos vamos a referir a la masa de una molécula. Y la masa molar de un elemento es la masa de la entidad molecular multiplicado por la constante de Avogadro. En este ejemplo, ¿cuál es el valor de la masa en gramos de una molécula de oxígeno? Entonces, en primer lugar, lo que debo es la masa molar de una molécula de agua. ¿Cómo la calculo? Multiplico el número de veces que se encuentra el elemento presente en la molécula y lo multiplico por su masa atómica relativa. El oxígeno está presente una vez. Así que la masa molar de esa molécula es 18 Dalton. Entonces, un Dalton es aproximadamente 1,66054 por 10 a la menos 24 gramos. 18 Dalton vale a 2,988 por 10 a la menos 23 gramos. A ver, hay un mensaje aquí. Sí, Kevin escribe, ¿es un Dalton lo mismo que una UMA? Sí, es lo mismo. Lo que sucede es que UMA, que se representa con la letra U minúscula, entró en desuso. Y la UPAC recomendó cambiar esa unidad por la unidad de Dalton. En este momento no se puede usar unidad de masa atómica relativa, UMA, sino que se emplea Dalton. Ahora, ¿cuál es el valor de la masa molar del agua?
Entonces, conociendo la masa de una molécula de agua, y sabiendo que un mol corresponde a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, yo puedo hallar la masa molar del agua. Así que este resultado es 17,987 gramos sobre mol, y esto es aproximadamente igual a 18 gramos sobre mol. En este dibujo, lo que quiero representar es las definiciones que vimos anteriormente. Sabemos que una molécula multiplicada por la constante de Avogadro equivale a un mol de agua, y ese mol tiene una masa de 18 gramos. La fórmula química de un compuesto puede ser representada por su fórmula empírica, y la fórmula empírica me va a expresar los símbolos de los átomos presentes en una sustancia y la relación numérica más sencilla entre ellos. O podemos tener la fórmula molecular, que me va a expresar los símbolos de los átomos presentes en una molécula y el número total de átomos de cada elemento presentes en ella. Tenemos aquí la representación de la fórmula empírica y la fórmula molecular. Entonces, por el sulfuro de, de, de flúor, para el dióxido de dinitrógeno, para el peróxido de hidrógeno, para el cloruro de mercurio 2. Entonces tenemos aquí representada la fórmula empírica y la fórmula molecular. ¿Cómo se determina la fórmula empírica de un compuesto? Entonces, para hallar la masa de cada elemento presente en 100 gramos del compuesto, yo requiero conocer el porcentaje de cada elemento presente en la sustancia. Luego, hay que calcular el número de moles de cada elemento, y para eso necesito conocer la masa atómica de los elementos. Seguidamente, calculo la relación molar para cada elemento. Todas las relaciones molares obtenidas están expresadas en números enteros. Si es sí, escribo la fórmula empírica. Si es no, voy a multiplicar todos los valores por un factor que me permita obtener solo números enteros. Y luego, entonces, sí puedo escribir la fórmula empírica. Entonces, voy a realizar el siguiente ejemplo. Una muestra contiene 2,4 gramos de carbono, 0,6 gramos de hidrógeno. La información que me suministran son las masas atómicas molares, y me preguntan que debo determinar la fórmula mínima del compuesto. Entonces, siguiendo las recomendaciones dadas anteriormente, ya sé el porcentaje, también conozco la masa atómica de los elementos presentes. Ahora debo calcular la relación molar para cada elemento. Entonces, para el carbono, 2,4 gramos dividido 12 gramos por mol. Y el resultado es 0,2 mol. Para el hidrógeno, 0,6 gramos
dividido en un gramo por mol. Y el resultado es 0,6 mol. Entonces, yo inicialmente escribiría carbono 0,2, hidrógeno 0,6. Sin embargo, esos coeficientes tienen que estar representados por números enteros. ¿Sí? Así que yo escribo carbono 0,2 entre 0,2, hidrógeno 0,6 sobre 0, perdón, sobre 0,2, y ahora obtengo que la fórmula mínima de ese compuesto es CH3. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice 0,100 gramos de alcohol etílico que se sabe contiene solo carbono, hidrógeno y oxígeno, se hizo reaccionar completamente con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Estos productos se recolectaron por separado y se pesaron, obteniéndose 0,1910 gramos de dióxido de carbono y 0,1172 gramos de agua. ¿Cuál es la fórmula empírica del compuesto? Información que me dan las masas molares del dióxido de carbono y del agua, respectivamente. Entonces, el primer paso a realizar es calcular la fracción en masa del dióxido de carbono y del agua. Entonces, la fracción en masa del dióxido de carbono, que es carbono, ¿cómo lo hallo? En la fracción en masa del agua, que es hidrógeno. Ahora, así hallo la fracción en masa. Ahora voy a hallar la masa de carbono en el compuesto original. ¿Cómo calculo esto?
Así como hice el cálculo para la masa de carbono en el compuesto original, realizo el mismo procedimiento para el hidrógeno. Ceros. Ahora, la masa total aportada por el carbono y el hidrógeno. La masa de oxígeno va a ser igual a 0, menos 0,0652 gramos. Y de oxígeno están presentes 0,0348 gramos de oxígeno. Ahora debo calcular el número de cada elemento. Entonces de carbono, 0,05211 gramos. De hidrógeno, cuando se realiza el cálculo, van a obtener 1,31 por 10 a la menos 2 mol de hidrógeno y de oxígeno 2,17 por 10 a la menos 3 mol. Entonces escribo carbono 0,0044 de hidrógeno 0,0131 y de oxígeno 0,00217. Recordando que los subíndices deben ser números enteros, entonces ahora voy a dividir todos estos subíndices por el número más pequeño, que es 0,00217. Y finalmente obtengo que la fórmula empírica es C2H6O.
Ahora bien, vamos a ver en este cuadro que tenemos representado el nombre de tres compuestos, el cloruro de sodio, el óxido de silicio y del butano. Del cloruro de sodio no hay fórmula molecular. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio no está compuesto por moléculas. Igualmente para el óxido de silicio, no voy a tener expresada en una fórmula molecular porque no hay moléculas en su composición. Son estructuras cristalinas. El butano, que es un compuesto molecular, voy a tener representada su fórmula molecular y su fórmula empírica. Entonces, la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica y esta fórmula empírica vamos a tener como subíndice un número entero. Entonces, la fórmula empírica está contenida en la fórmula molecular n veces. Por ejemplo, si yo tengo el compuesto C6H6, al dividir estos subíndices entre 6, voy a tener la fórmula empírica que es CH. Entonces, la fórmula empírica está contenida una determinada cantidad de veces en la fórmula molecular. ¿Cómo se determina la fórmula molecular de un compuesto? Existen dos métodos. Entonces, el primer método consiste en hallar la fórmula empírica del compuesto. Una vez que se determina la fórmula empírica del compuesto, se calcula la masa molar de la fórmula empírica y para ello necesito conocer las masas atómicas de los elementos que están presentes. Luego se va a calcular el número de veces que está contenida la fórmula empírica en la fórmula molecular. Para ello es necesario conocer la masa molar de la sustancia. Se multiplican los índices de la fórmula empírica por el valor de n y se escribe la fórmula molecular. Ese es el método 1. En este ejemplo, vamos a mostrar cada uno de los pasos anteriores. Y el método para este ejercicio se dice que se determinó que los porcentajes en masa de los elementos constituyentes de la vitamina C son carbono, 40,92%, hidrógeno, 4,58% y oxígeno, 54,50%. Determine la fórmula molecular del compuesto. Se sabe que la masa molecular de la vitamina C es 176 Dalton. El ejercicio también aporta las masas atómicas del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. Entonces, en 100 gramos, esta información que me están presentando en el enunciado que me dice que en 100 gramos de ese compuesto están presentes 40,92 gramos de carbono, 4,58 gramos de hidrógeno y 54,50 gramos de oxígeno. El primer paso es determinar el número de moles de átomos de cada elemento. Entonces tenemos que, para el carbono, 40,92 gramos sobre 12 gramos por mol. Esto es 3,41 mol. Importante. Vamos a recordar aquí. 3,41 mol. Si escribo 3,41 moles, es incorrecto.
el símbolo de mol no tiene plural. Es correcto escribir aquí 3,41 mol, no 3,41 moles. Tengan siempre esto presente. Vamos a hacerlo para el hidrógeno. Entonces, 4,58 gramos sobre 1 gramo por mol. Esto es a 4,58 Yo lo doy con eso. mol. Vamos a ver si- 4,58 mol. Para el oxígeno, 54,50 gramos, 16 gramos por mol. Y obtengo 3,41 mol. Ahora voy a escribir carbón 3,41, hidrógeno 4,58, oxígeno 3,41. Divido entre el número menor y obtengo carbono, hidrógeno, ¿m? Y oxígeno. Así que para el carbono y para el oxígeno, como subíndice, estoy obteniendo el número 1. Sin embargo, para el hidrógeno, todavía no estoy obteniendo un número entero. Ahora, ¿por qué número puedo multiplicar para obtener un número entero en los 3 subíndices? Entonces, el número que me conviene es el número 3. Si multiplico me da 3 carbonos, 4 hidrógenos y 3 oxígenos. Ahora, ya obtuve la fórmula empírica. ¿Qué debo hacer ahora? Calcular la masa molar de la fórmula empírica. Así Una que, pregunta, ¿puede quedar aproximado? O sea, ahí al multiplicarlo por 3 quedaría 3,99 y se sí, aproxima a 4, ¿no? ahí sí se aproxima a 4. Correcto. Gracias. De nada. Ahora, el tercer paso es encontrar la relación entre la fórmula empírica y la fórmula molecular. Entonces, relación entre fórmula empírica y fórmula molecular. Así que la fórmula empírica, que es C3H4O3, tiene una masa de 88 gramos por mol. Y la fórmula molecular es C3H4O3 N veces. Y sé que este valor es 176 gramos por mol. Entonces, 88. N es igual a 176. N es igual a 176 sobre 88. Y esto es igual a 2. Por tanto, la fórmula molecular es C6H8O6.
Ahora vamos a ver otro método. El método 2 para calcular la fórmula molecular de un compuesto. Primero, se va a asignar a cada elemento una letra como subíndice, que será una incógnita. Y esa incógnita se va a calcular. Luego, vamos a multiplicar la incógnita asignada a cada elemento por su masa atómica relativa. Igualamos. Y la multiplicación que hacemos anteriormente con la fracción en masa del elemento en la sustancia multiplicada por la masa molecular de la sustancia. Hallamos el valor de las incógnitas y escribimos la fórmula molecular. Esto lo vamos a ejemplificar aquí. Se determinó que los porcentajes en masa de los elementos constituyentes de la vitamina C son, lo vamos a ejemplificar con el mismo ejemplo anterior. Sabemos la cantidad de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Determine la fórmula molecular. Sabemos que la masa molecular de la vitamina C es 176 Dal. Entonces, de la información que me da el enunciado. Carbono, 40,9. Hidrógeno, 4,55. Oxígeno, 54,6. También sabemos que la masa molar es 176 gramos por mol. Así que yo voy a escribir CX, HY o Z. Voy a relacionar los porcentajes en masa con la masa molar atómica de cada elemento. Entonces escribo. Voy a escribir aquí carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora escribo 12X, Y y 16Z. Esto es igual a 176. 12X corresponde a 40,9%, un Y a 4,55% y 16Z a 54,6%. Entonces, 12X, esto es una X, es igual a 49. Ahora, por 176 sobre 100. Esto va a ser igual a 71,984. Por tanto, X es igual a 71,984 sobre 12. Esto es igual a 5,998, que es aproximadamente igual a 6. Un Y es igual a 4,55 por la masa molar sobre 100. Esto es igual a 8,008. Por tanto, Y es igual a 8,008 y Y es aproximadamente igual a 8. Para el oxígeno, 16Z es igual a 54,6 por 176 sobre 100. Esto es igual a 96,096. Por tanto, Z es igual a 0,96 sobre 16. Esto es igual a 6,006. Y puedo decir que es aproximadamente igual a 6. Por tanto, la fórmula molecular va a ser igual
C6H8O6. Bueno, en realidad sí. Este es el segundo método por el cual podemos calcular la fórmula molecular de un compuesto. Y para terminar, vamos a recordar que los compuestos químicos se identifican por fórmulas químicas y estas fórmulas químicas se clasifican en empírica, molecular y estructural. Los compuestos químicos son caracterizados por una unidad básica estructural y por una composición centesimal. La unidad básica estructural puede ser un cristal iónico, un cristal covalente o moléculas. Las moléculas son caracterizadas por una masa molecular. Esa masa molecular multiplicada por la constante de Avogadro me va a dar la masa molecular del compuesto y la masa molar del elemento. Pero cuando obtengo la masa molar del elemento, bien, esa la voy a obtener cuando yo sé que los elementos, los compuestos químicos están constituidos por elementos. Los elementos se van a caracterizar porque están identificados con símbolos químicos, están constituidos por átomos y están caracterizados por la masa atómica relativa. Esa masa atómica relativa, cuando la multiplico por la constante de Avogadro, es que me va a dar la masa molar del elemento. Es muy importante recordar que los átomos para un mismo elemento pueden ser monoisotópicos, pueden tener un isótopo estable y un isótopo inestable, o pueden tener más de un isótopo estable. Entonces, ya con esto encerramos la asesoría de hoy. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y agradezco su participación. Que tengan una feliz resto de tarde. Muchas gracias. De nada, gracias por participar.